Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno poder acercarnos a Dios y saber que Él se acerca a nosotros para así fortalecer nuestro vínculo con Él y poder seguir sus pasos. En esta oportunidad vamos a ver respuestas claras del Señor Jesucristo a preguntas oscuras que le han realizado a Él. La primera de ellas encontramos a los discípulos de los fariseos, que era una secta judía, con los herodianos, que era un partido político que se adhería a la dinastía de Herodes, que gobernaba en aquel momento en Judea. Estos dos grupos vinieron a Jesús con oscuridad en su corazón para tentarle, con malicia en su corazón para confundirle. Lo que ellos buscaban, que Jesús vaya a un extremo teológico y entonces se le iba a poner en contra el poder político, iba a tener muchos problemas. O que se pusiera del lado político y así negara su fe, la ley y los profetas. Jesucristo, con sabiduría en su corazón, supo dar una respuesta equilibrada. La pregunta la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. El contexto se encuentra en los versículos 15 al 22, pero la pregunta específicamente está en el versículo 17, que dice así: Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Jesucristo da una respuesta equilibrada, una respuesta con sabiduría, de tal manera que ellos no supieron qué decir y se quedaron maravillados. Hoy en día también existen estas dos posturas, tanto personas que ignoran o no creen en lo espiritual, que no ponen su fe en Jesucristo, solamente se basan en lo civil o en lo político o en lo económico, pero no tienen un desarrollo en lo espiritual. O también aquellas que tienen un extremo religioso y simplemente se basan o creen en lo que dice la palabra de Dios, malinterpretándola. Entonces vemos que desobedecen toda legislación civil, trayendo oscuridad a sus corazones. Lo que aquí vemos es la respuesta del Señor de una forma equilibrada y de una forma sabia, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con mucha sabiduría, tanto aquellos que no creen y no tienen un desarrollo espiritual, como aquellos que sí creemos y tratamos de desarrollarnos y crecer en nuestra relación con Él. Jesucristo nos pone claridad frente a estas preguntas oscuras. ¿Qué debemos hacer? Y debemos desarrollarnos civilmente respetando las legislaciones actuales, pero también creciendo y respetando los mandamientos y los principios de Dios. Qué bueno poder desarrollarnos en estos dos ámbitos, saber que Dios quiere personas integrales, tanto espiritualmente desarrollados como civilmente en el ambiente y en el contexto en el cual viven. Lo bueno es poder evaluarnos cada uno a nosotros mismos y poder crecer en ellos. Si nos falta claridad en lo espiritual y desarrollo y cumplimiento de los mandamientos y del propósito de Dios, hacerlo. O si también nos falta y tenemos falencias en nuestros deberes cívicos, también poder desarrollarlos y crecer en ellos. La siguiente pregunta que le realizaron a Jesucristo con oscuridad fueron la secta de los saduceos, otra vez con oscuridad en su corazón y con hipocresía, no acercándose para poder salir de la ignorancia y recibir sabiduría de Dios y conocimiento que traiga claridad a sus corazones, sino tratando de afirmar el sesgo de confirmación, es decir, lo que ellos ya creían, o confundir a Jesús, tentarlo y buscar un pretexto para condenarlo.
La pregunta que hicieron los saduceos la encontramos a partir del versículo 28, en el contexto del versículo 23 al 33. Dice así la pregunta que le realizaron los saduceos a Jesús. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Una vez más vemos un triple error y triple oscuridad en el corazón de los saduceos. ¿Sí? Lo primero que vemos es la autosuficiencia. Ellos llegaban a Jesús no tratando de salir de la ignorancia y obtener un conocimiento nuevo, sino creyendo y buscando en Jesús confirmación de lo que ellos ya sabían. Lo siguiente y el siguiente error que ellos cometen es la ignorancia del contenido espiritual de las Escrituras. Ellos, siendo una secta judía, no conocían todas las Escrituras, no conocían acerca de la resurrección, no creían en ellas y no obtenían el fundamento necesario para creer, inclinarse hacia ello. Pero no era porque no lo hubiera en las Escrituras, sino porque ellos tenían incredulidad en su corazón, ignoraban, no buscaban, no escudriñaban las Escrituras. Y lo último en el cual ellos tienen oscuridad y se equivocan es en la incredulidad en la intervención del poder divino, en el poder de Dios. Dios tiene el poder para crear un mundo nuevo, un lugar nuevo en el cual vamos a estar con Él luego del paso por la muerte. Lo bueno es poder acercarnos a Dios con amor, acercarnos a Dios con sinceridad, con arrepentimiento y con verdadera búsqueda del conocimiento de sus palabras, no como los saduceos o como los herodianos, que podamos acercarnos a Dios y saber que en las Escrituras podemos encontrar la verdad y que podamos acercarnos a Dios no con autosuficiencia, sino sabedores de nuestra ignorancia y receptivos de su palabra. La última pregunta con oscuridad que le realizan a Jesucristo es por parte de los fariseos, acercándose a Él otra vez para tentarle, para probarle, para saber si conocía la ley y los profetas, si tenía una relación con Dios. Y los fariseos le realizan esta pregunta en el capítulo de Mateo número 22, en el versículo 36, que dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuevamente el Señor sale airoso de esta oscuridad, de esta tentación, de esta prueba realizada por parte de los fariseos en esta ocasión. Tanto los herodianos como los fariseos, como los saduceos, se acercaron a Dios con oscuridad en su corazón, pero Jesucristo en las 3 oportunidades les respondió con una claridad sin igual. Él sabía y les resumió toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Ahora bien, este amor a Dios y amar al prójimo, capaz ya lo teníamos en mente o ha llegado a nuestros oídos, pero lo importante, según las enseñanzas de Jesucristo, no es poder haberlo escuchado, sino incorporado en nuestra conducta. Y el amor a Dios debe ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Hay mucho para meditar y para profundizar, pero será en otra ocasión. Lo bueno es tener en cuenta que no es un amor light, sino que es un amor profundo, comprometido y responsable, no solamente para con Dios, sino también para los que están a nuestro alrededor, según Jesucristo
el segundo mandamiento: amar al prójimo como a uno mismo. Gracias, Padre Celestial, te damos porque al acercarnos a ti sabemos que tú te acercas a nosotros. Sabemos que en esta relación podemos fortalecer nuestro vínculo contigo y crecer en la verdad de la vida. Gracias porque tus respuestas son claras, no son oscuras, no son difíciles, son simples, sencillas y claras. Gracias, bendito Dios, porque todo aquel que se acerca con arrepentimiento, con sinceridad y con ánimo de seguir tus pasos, Señor, tú le tomas de la mano, le fortaleces, le enseñas y caminas junto a Él. Gracias te damos porque podemos caminar juntos este transcurrir en la vida, en este mundo. Gracias, Señor, por la claridad de un mundo venidero, de una vida eterna contigo. Gracias, bendito Dios, porque tú eres aquel que nos acompaña no solamente en la parte espiritual de nuestra vida, sino también en todos nuestros deberes civiles. Gracias, bendito Dios, porque tú eres completo para nosotros. Bendecimos a cada uno que escucha tu palabra y quiere crecer en la relación contigo. Que tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo le rodeen y le sean el consuelo necesario en tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén.